decidí dar un cambio a mi vida hace unos meses, yo creo que para bien, y entonces ahora estoy opositando para la administración pública. Estoy en una posición es duro, o sea, yo me levanto por la mañana y me levanto a las 7, yo hago un ritmo como si yo me fuera a trabajar. Entonces me levanto a las 7 y me voy al gimnasio, porque así todo lo negativo lo suelto. Llego a casa y más o menos hasta la hora de comer, o sea, menos de 6 horas por la mañana o 7 no hago. Y luego ya como, descanso una horita y me vuelvo a poner. Y más o menos intento sacar al día 10 horas. O sea, yo lo que hice una apuesta es, en vez de estar 10 horas trabajando para otra persona, 10 horas trabajando para mí. Lo voy a intentar un tiempo. A ver, esto es como todo, espero que salga la oposición, estoy esperando a ver si salen plazas y poderme presentar, pero realmente es duro, porque además te desmoraliza mucho ver que no sale y estás ahí 10 horas al día, que también renuncias a otras cosas. Y porque tengo la suerte de que como he trabajado siempre, tengo el paro, pero si no, es duro. Yo estudié Derecho y estudié Marketing, o sea, Investigación y Técnicas de Mercado, estudié las dos carreras. Luego me fui a París y que fue cuando me fui de Erasmus, y luego me quedé ahí haciendo una especialización. Y luego vine a Valencia y ya me focalicé a internacional, a Derecho Internacional, y entonces hice un máster de Gestión Portuaria y Transporte Intermodal. Y ya cuando acabé, ya me puse a trabajar en despachos y no he parado. He tenido mucha suerte porque de un despacho he pasado a otro, hasta el último que estuve los últimos años en Mediterranean Shipping Company, MSC, que estuve ahí varios años, he aprendido un montón y es cuando he dicho voy a intentar dar este paso, de intentar tener algo con unos horarios un poco, creo yo, más para mí, más para poder organizarme mi vida, ¿no? Está muy bien en despachos ajenos, he aprendido un montón, pero esto es una oportunidad que voy a intentar y si no, bueno, vuelvo otra vez a los despachos y vuelvo al derecho, que es muy bonito. A lo mejor con 20 años o con 30 es más sencillo, pero yo pensaba que era el momento ideal ahora. No tengo hijos, yo quiero tener familia, entonces he dicho, es el momento de parar, hacerlo, intentarlo. Y así no me arrepiento no se me queda esa espinita que tenía de por qué no lo intento. Y yo creo que bien. Yo creo que es una buena decisión. Así que todavía estoy muy animada, es verdad que llevo un añito, no llega, unos meses, no llega todavía el año, así que yo creo que ahora tengo mucha fuerza y muchas ganas. Estuve al principio yendo a una academia, pero básicamente una oposición son leyes y es muchísima normativa. Entonces, como yo he estudiado Derecho, sí que es verdad que estuve como 5 meses en una academia, pero luego ya es estudiar, echarle horas y echarle ganas. Entonces, ahora ya estoy por libre. Si luego ponen fecha y me dicen que va a ser dentro de 5 meses, pues a lo mejor me vuelvo a apuntar para a ver si la normativa alguna cosa se me ha escapado o alguna... Pero vamos, básicamente es estudiar en casa y hacer muchas horas. Y sobre todo estar centrada, o sea, tener ganas. Yo, por ejemplo, sigo a mucha gente que motiva. Es una tontería, pero por ejemplo, a Luis Galindo, a Víctor Coopers, o sea, me parece gente porque todo el mundo tenemos momentos malos y todo el mundo tenemos momentos de bajones, o sea, todos. Entonces yo cuando estoy así que digo, ostras, y si me pongo a buscar trabajo y si esto estoy haciendo mal, entonces me las pongo, me leo frases, los sigo y yo creo que eso me hace otra vez volver a estar ahí. Entonces, y sigo a gente que me hace risa, ¿no? Hay un montón de gente que lo pone en los webs, no sé si decirlas o no. Por ejemplo, siete pares de Matrioshka, creo que se llama, es una chica de mi edad que tiene 9 hijos. Entonces son webs que me hacen reír y me hacen ver que es que los problemas a veces nos los creamos nosotros. Ya hace muchos años que dije, me quiero poner cosas positivas y empecé a seguir, el primero que empecé a seguir fue a Luis Galindo, pero como desde el 2007 o 2006, porque coincidieron en el máster de gestión portuaria, me dio las clases de toda la parte de positividad y tal, me la dio él. Y a partir de ahí dije, esto hay que investigarlo. Tiene un niño que es discapacitado y le dijeron que su hijo no iba a poder ni leer ni escribir. Pues es el primer niño que está entrando en la universidad, pero no solo entrando, sino es un niño que está sacándose la carrera fenomenal. Me dicen que todo eso es la energía que está proyectando en su casa, o sea, es porque él va de que puede y puede. O sea, y era un caso, vamos, excepcional. Entonces digo, ¿ves? Es que lo ha tenido que vivir él como para sacar esa energía y sacarte esa positividad a ti. Entonces creo que eso se puede. Entonces empecé a seguirlo ahí y a raíz de ahí empecé a Borja, empecé en un mundo en que dices, o sea, más que ver a otras personas veo más eso porque me parece chulo.
Yo soy una persona muy activa, o sea, yo estoy opositando, pero tengo que decir que yo no todas las tardes, yo a lo mejor me organizo de tal manera que a las 7 cierro, porque yo hago deporte, por eso hago por las mañanas, pero yo también bailo, me encanta bailar, desde pequeñita bailo. O sea, yo he sido 5 años profesora en la Universidad de Sevillanas. Claro, entonces a mí es una salida que tengo también de irme a bailar salsa, bachata, sevillanas, que me hace desconectar de todo. Y esta afición la cogí de mi madre, que mi madre baila fenomenal, baila sevillanas desde que es joven, vamos, y nos ha llevado siempre a todos estos sitios de baile. Entonces, a mí es una afición que me hace relajarme, me hace conectar con gente, conoces a mucha gente muy maja, muy simpática, muy divertida, y entonces esa es una vía que tengo también yo ahí. Bueno, y los idiomas. Los idiomas también, cada año me apunto a idiomas diferentes. A ver, no sé mucho, pero me voy defendiendo en francés, en italiano, o sea, inglés, en muchos idiomas. Entonces eso me gusta porque también es algo entretenido para hacer. Luego patino desde pequeñita, pero desde que tengo 5 o 6 años patino. Corro, o sea, a mí los deportes todos me encantan, hago senderismo, hago escalada. Todo lo que son deportes, hombre, duros no, o sea, hombre, no me pongas en un partido de fútbol. Ni me pongas ahora en un partido de baloncesto, pero también me gusta verlo, o sea, ¿sabes? El deporte me gusta. Eso es porque papá siempre quería un niño y le salimos 3 niñas primero y entonces dijo, oye, pues aunque sea niña yo me llevo el fútbol. Y es verdad, luego estuve yo también trabajando en el Mestalla 13 años de coordinadora de azafatas. O sea que al final, mira, el fútbol, tanto que iba con mi padre y me acabó gustando, mira, si me gustó que me quedé allí trabajando. Sigo siendo muy activa, por eso yo tengo que, aparte de esto, yo tengo que hacer 1000 cosas. Me voy a correr a primera hora, es como ya me canso. Luego me pongo a estudiar, luego salgo a dar una vuelta, luego, porque yo lo necesito. A ver, no corro mucho, hago entre 6,5 kilómetros y 8. Más o menos hago eso. Los días que estoy muy fuerte digo, venga, hoy me hago 8 o 9. Y los días que no, 6,5 es mi mínimo. Entonces ya voy en esa casa con otra, te duchas y a las 8:30 dices, ya me puedo poner a estudiar. Avapace, yo trabajo con ellos, pero muchísimos años. Es Asociación Valenciana de Parálisis Cerebral, Avapace. Y ahí, a ver, hay niños que sí que puedes hablar con ellos y es más sencillo, y hay niños que bueno, les tienes que ayudar a comer, les tienes que ayudar a vestirse. Entonces es cuando valoras cosas, dices, madre mía. Pero luego les das un beso y son los más agradecidos del mundo. O les regalas una pelota o algo que puedan ellos jugar o una muñeca y están emocionados. Y dices, fíjate las pequeñas cosas, cómo te alegran el día, es que te lo cambian. Entonces, pero eso ha sido mi madre, la que nos ha ido metiendo y nos ha metiendo esa idea de que la vida, bueno, te da golpes y muy gordos, pero también te da cosas bonitas. Entonces, visualizo un futuro en el que tenga, mira, que esté contenta como estoy, que tenga la familia unida, que tengo mucha suerte, tengo una familia estupenda. Luego que tenga también, pues eso, ganas, ya sea de estudiar o de trabajar, pero que tenga esa ilusión. Y luego porque yo soy muy optimista y pienso que las cosas, cuando estás contenta, estás feliz y tienes ganas, las cosas salen bien. Entonces yo realmente mi futuro, pues como ahora. Sí, puede ser lo más parecido ahora, pero luego aparte, bueno, pues eso, yo quiero tener mi familia, pero bueno, como ahora, o sea, no me quejo porque quejarse sería injusto. Yo estoy contenta. Y además por las mañanas me levanto y ojo, qué suerte tengo, ¿no? No me puedo quejar. Dentro de todo, las cosas malas vienen y vienen sin pedirlas. Entonces, por lo menos, ya que estoy contenta y estoy feliz, pues aprovechar cada día, que ya es. He pasado cosas malas y muy malas, o sea, no te creas que... Pero al final se olvidan porque... A ver, otra cosa es que seas una persona que estás pensando en lo negativo, que te levantas y ves... Pero yo me levanto y ojo, qué suerte tengo de poder, ahora en este momento de mi vida, poder estar estudiando. Ojo, qué suerte tengo de que yo siempre tengo comidas familiares, tengo un montón de sobrinos, que además me los llevo, los cojo, mis hermanas nos llevamos muy poquito. Entonces, las 3 chicas, luego mi hermano queda más descolgado, pero entre nosotras tenemos una relación buenísima. Entonces, también es una suerte. Yo nunca me he sentido sola ni nunca me he sentido... He cogido a los niños, me he ido por ahí, le doy una vuelta y nadie me dice nada, entonces es una gozada. Y luego tengo también un montón de amigos, o sea que yo no me puedo quejar, pero sí, pasan momentos malos, muy malos. Pero yo creo que eso también nos hace también valorar lo bueno. O sea que pasar el momento de dejar un despacho en el que estás fijo, estás contento, has aprendido un montón, tienes un equipo genial,
Pues también es difícil, ¿eh? No te creas que luego de repente yo me pregunto muchas veces, ¿lo está haciendo bien? ¿Lo hago mal? Pero yo pienso que las cosas pasan por algo y que si yo tenía esas ganas, hay que hacerlo. No te puedes quedar con cosas así en la vida.